tardes, amigos de Cifrenia. Vamos a hacer un espacio para compartir, para conversar con gente que con su trabajo deja huellas, comienza a generar reflexión en las personas, y para nosotros es muy importante, como se ha dado la situación en el país últimamente, empezar este primer programa con Carol Noroña, que has hecho un trabajo magnífico, textos que realmente son fuertes y nos dejan muchas cosas en la cabeza. Por eso queremos presentarte y agradecerte la presencia tuya aquí. Bienvenido. No, más bien muchísimas gracias. Como decía, yo estoy intentando hacer periodismo de investigación acá en el país, entonces gracias por darnos la cancha también y por darme la cancha de estar acá. Un gusto. Gracias. Empecemos conversando un poco, no de algo directamente más fuerte al tema que nos compete, pero de la ciudad. Cuéntanos un poco, ¿qué te gusta de Quito? ¿Cuál es uno de los lugares que más te atrae? Yo soy una persona súper nocturna, entonces yo creo que es que hay tantos lugares. Pero me encanta la Mariscal, no justamente porque hay bares, sino porque la Mariscal es un lugar que me resulta muy interesante, porque hay como una sinergia entre las personas, y además porque tienes como todo este lugar lleno de centros de diversión, pero convives con el microtráfico y prostitución ahí mismo. Entonces no es que me fascine, sino que creo que es un buen reflejo de lo que es Quito en estos momentos. O sea, como que es una ciudad preciosa, pero al mismo tiempo tienes un montón de problemas estructurales que los vemos todos los días, pero sin embargo no hacemos nada. Y de ahí me encanta, me encantan los parques, entonces el parque de Guápulo me gusta muchísimo, el Happy Park que está por acá, porque era el lugar al que iba cuando estaba en la universidad. Qué bueno, tenemos lugares muy bonitos para descubrir, y otros que también deberíamos empezar a visitar con frecuencia. El tema del periodismo, ¿cuándo a ti te nace esa urgencia, esa necesidad de escribir sobre temas sociales, sobre temas que muchas veces están ahí pero no los queremos tocar? ¿Cómo empezó? Digamos que cuando yo me di cuenta que quería ser periodista fue justamente cuando una profesora que yo tenía en la universidad nos envió a hacer una crónica en la 24 de mayo, pero nos decía, no quiero lo típico, no quiero que me muestre la típica historia de prostitución, sino que quiero que vayan y ustedes vivan cualquier cosa, una cosa positiva, una cosa negativa, lo que a ustedes les mueva. Entonces yo en ese momento tenía 19 años y creo que siempre he sido como mi papá siempre me reclama, porque dice que soy como muy avesada en las cosas, pero yo creo que sí era un poco inconsciente, he sido un poco imprudente, a veces lo estoy manejando, pero ese día yo fui como a las 7 de la noche, era un viernes, y fui sola, entonces fui a la 24 de mayo, y es una historia que a mí me impactó un montón, porque yo terminé entrevistando a 3 ladrones, y eso fue de hecho la primera crónica que he escrito en mi vida. Se llama Infecciones, y justamente es un relato de cómo estas personas también tenían ese lado humano, de cuáles eran sus dolores, porque no me hicieron absolutamente nada, de hecho me protegieron, me fueron a dejar a que mi papá me recoja, mi papá no entendía nada, pero fue una crónica y cuando la leí le fue bastante bien, justamente creo que por mostrar ese lado humano, porque justamente cuando somos chiquititos y hasta ahora te dicen no te acerques al delincuente o esta figura que ha sido súper deshumanizada y que ahorita lo vemos con las masacres carcelarias, pero para mí en cambio fue conocer que estas personas también tienen sus alegrías y sus dolores y que en la calle básicamente se encontraba para hacer familia. Entonces, digamos que desde ese momento como que sabía que a mí me gustaba contar el otro lado de las historias de justamente estas personas a las que nos han dicho que no hay que acercarse, que no hay que escucharles y que son como lo más malo de la sociedad, pero que realmente no lo son, sino que es un reflejo del abandono tanto estatal como el que nosotros como sociedad le hemos dado. Entonces, a partir de eso, luego ingresé, mi primer trabajo fue en el diario El Comercio. Y claro, yo comencé siendo reportera cultural, entonces escribía muchísimo de música, de rock, y luego me cambiaron a la sección digital, y yo al principio no quería, pero luego resultó ser justamente en esa sección en la que yo comencé a escribir mucho sobre personas desaparecidas, que yo me especializo en la cobertura de esos casos. Luego también como investigaciones más fuertes, ya que se vinculaban con el crimen organizado,
Y hacerlo también desde tan jovencita, digamos que a mí me marcó mucho el camino, porque realmente es lo que yo quiero hacer para toda la vida. Son historias muy fuertes, historias dolorosas, pero a mí me gusta hacerlo porque siento que es una responsabilidad de nosotros como periodistas, no solo cubriendo estos temas, sino muchísimos temas más. Pero solo habemos quienes optamos por un camino, y justamente mi camino ha sido este. Con el tema de los desaparecidos que tratas, hay mucha gente que ya no le duele, es como no me afecta a mí, no es de mi familia o algo así, no me interesa o cosas así. Hablemos de otros temas, ¿no? Entonces, ¿cómo sensibilizar a la población? Porque hay tanta gente desaparecida y últimamente ha habido casos terribles. O sea, si uno ve las cifras aquí en el país, y las cifras de hecho estatales son muy conservadoras, pero si uno ve, por ejemplo, las alertas que ingresan al Sistema Integrado de Seguridad de 911, ves que entran 212 al día, y eso es brutal. Perdón, 12, sí, casi me equivoco, son 12 al día. Y eso es brutal porque estamos en un país que no reconoce que tiene una problemática de desaparecidos en el país, por supuesto. Y claro, tenemos este caso emblemático que es desde los hermanos Restrepo, y que fue, digamos, el rostro de las desapariciones en el Ecuador, pero no es el único. O sea, no podemos hablar del pasado porque todavía hay un presente en el que siguen ocurriendo desapariciones. Pero yo creo que para mí lo más importante justamente es entender que cada historia es particular. Entonces, no puedes contar una historia de desaparición sin saber quién era esa persona, y eso es lo que yo intenté hacer en El Comercio, y todavía lo hacen, y eso me parece maravilloso. Pero antes no se hacía. Antes lo único que se hacía como noticia es poner unos 3 párrafos diciendo esta persona desapareció, dando la misma información del Ministerio de Gobierno, que muchas veces incluso está mal, porque incluso a veces cuando te recetan la denuncia no son capaces de escribir bien los nombres de una persona desaparecida. Entonces justamente yo comencé a ir a los plantones de la Asociación de Familias y Amigos de Personas Desaparecidas aquí, y son personas que a mí por lo menos me cambiaron totalmente la vida y mi forma de concebir el oficio. Y justamente es eso, contando cada historia, porque digamos, si yo desaparezco, yo tengo un contexto, yo tengo una familia que me quiere, yo tengo unos problemas, yo tengo un camino marcado, entonces eso hay que contarlo. Y yo creo que el no hacerlo justamente te da una distancia, porque hay algo que siempre dicen los familiares, digamos, los nuevos casos que he hecho, y siempre dicen, o sea, realmente yo no sabía lo que era vivir esto, y no entiendo por qué la gente no entiende, pero antes era una persona a la que no le daba importancia a esta problemática. Entonces un poco creo que por más que uno sea periodista y cubras de estos temas y escribas y publiques un documental a lo que tú quieras, solo es una aproximación, porque vivir la ausencia todos los días es algo que solo quienes lo viven lo pueden sentir. Y con respecto a igual estos casos actuales de la violencia en las cárceles, ver cómo las personas privadas de libertad mueren y la gente no se sensibiliza, se ve comentarios de ay, qué bueno que se exterminen entre ellos. Es una cosa brutal que el país está aceptando una realidad que no es de esa. ¿Cómo lo miras tú? O sea, yo creo que es un problema estructural, pero también creo que tiene un recorrido histórico, y realmente serían horas para poder hablar de esto, pero realmente lo que yo creo es que se ha posicionado justamente, es que tiene varios frentes, pero el primero yo creo que es el hecho de que se posicionó toda esta idea de la seguridad ciudadana y del delincuente y de que hay que exterminarlos, porque también venimos de un pasado así. O sea, hay mucha gente que ahora está evocando a los escuadrones volantes, ¿no? Sin reconocer el contexto y las cosas que ocurrieron en ese momento. Pero yo creo que primero hay esta estigmatización, ¿no? De pensar que son personas que ya no tienen derechos y que tienen que ser recluidos. Creo que primero es eso, y creo que el paraguas de todo realmente es el abandono estatal. Y yo creo que el Estado tiene deudas históricas con muchas causas. Y yo creo que las personas privadas de la libertad son una de esos grupos olvidados por el Estado. O sea, si es que tú te pones a ver históricamente, digamos, Gabriel García Moreno, bueno, armó el panóptico y todo el sistema carcelario, y luego vino, digamos, Rafael Correa, que hizo toda esta inversión, que al principio parecía muy buena, y luego un poco consecuencia de lo que está pasando ahorita, y luego tienes otros gobiernos que no hicieron absolutamente nada para combatir lo que estaba pasando en las calles, y no solo es delincuencia, sino es pobreza. Entonces, si es que tú vives, por ejemplo, yo le escucho al presidente Guillermo Lasso, al actual director del SNAI, a la ministra de Gobierno,
pues te hablan justamente de lo mismo, de la guerra de narcos. Y uno se pregunta, ¿y cómo les dejaron entrar? ¿Y por qué la gente tiene que unirse al crimen organizado para poder sobrevivir? O sea, yo me pregunto si es que el gobierno ha ingresado a barrios como Sociovivienda 2, que es un barrio que yo conocí este año, es de Guayaquil. Es uno de los más peligrosos de Guayaquil, más que el Guasmo, más que la isla Trinitaria. Y justamente es por un abandono estatal. Los niños, tú vas ahí y ves a niños fumando hacha. Y eso es muy doloroso porque allá solo entran contingentes de 500 policías cuando hay muertos. Pero no tienes un acompañamiento estatal. Entonces, antes de hablar de eso, deberían ponerse también a pensar las autoridades en ingresar, intervenir en sus barrios, donde el crimen organizado es la cotidianidad, es lo que tienes. Entonces, claro, sin justificar, sin hacer apología al crimen, ¿cómo sorprende entonces que un niño que creció en ese contexto vaya creciendo y se vaya uniendo a alguna banda delictiva o se convierta en sicario? O sea, ¿por qué le sorprende si eso es el resultado del abandono? Exacto. Y cuando tú haces estas coberturas, el trabajo periodístico, ¿cómo te manejas el tema de cómo llegar? Porque no es fácil, no siempre tienen acceso, o siempre quieren que uno ingrese al mundo, a conversar con ellos. Si se quiere, barcos, son bastante, el término sería desconfiados. Entonces, ¿cómo haces tú para ingresar y conversar y compartir esas cosas? O sea, justo acabamos de hablar un súper buen ejemplo porque un medio digital sacó como esta serie de capítulos sobre lo que vive en las cárceles y entrevistaron a al líder máximo de la penitenciaría del Litoral en estos momentos. Y luego fueron amenazados. Eso fue la noticia de la semana pasada de los colegas que les pasó eso. Y claro, obviamente cubrir este tipo de temas tiene un riesgo inherente, totalmente, pero ¿qué ha pasado conmigo? Y justo le explicaba también a un par de personas que me han preguntado cómo te han amenazado, ¿estás preocupada? Y la verdad es que yo creo que también fue como llegué. Yo comencé a cubrir el tema carcelario porque antes realmente no lo cubría, pero también porque soy una periodista joven, tengo 26 años, no tenía tantos años como para hacer un recorrido más extenso, porque yo justamente me especializaba como en más temas de violencia de género y desaparecidos. Pero entonces, cuando ocurrió la primera masacre el 23 de febrero, yo ya era periodista independiente, no trabajaba para ninguno. Y se me hizo súper importante porque vi que había una convocatoria de familias de las personas privadas de la libertad que iban a hacer un plantón en las inmediaciones del sistema de atención integral, el SNAI. Entonces yo fui y había muy pocas mujeres, habrán habido unos 10, máximo 15 familiares con sus carteles que justamente decían si es una sentencia a prisión, más no una sentencia de muerte. Y ahí estaban ellos, 15 personas, y también tenían mucho recelo porque les daba miedo, porque justo eran familiares de la cárcel de La Tacunga. Entonces yo me quedé con ellos unas 3-4 horas más o menos y conocí a las familias. Y luego escribí una crónica justamente sobre el sobreviviente de una de esas masacres y cómo él y su mamá, que también había estado, que también cumplió una condena en esa misma cárcel, pero obviamente en el área de mujeres, cómo ellos intentaban mantener el vínculo vivo. Porque el problema es que cuando estás allá, sabemos que tienen celulares, pero es un privilegio también. O sea, no es que cualquiera lo tiene. Y muchas veces sí, son usados para continuar delinquiendo, pero otras veces son usados para mantener los vínculos, porque somos una familia tan empobrecida que seguramente tú no tienes dinero para ir a ver. Y eso se repite. Y por supuesto les importa, o sea, por supuesto a las mamás les importa, tu hijo puede ser un delincuente, puede no serlo, pero igual vas a estar. Entonces, como que mi inicio fue un poco ese, y lo que he continuado haciendo es entrevistando a personas excarceladas que he conocido justamente en estas coberturas, a través de organizaciones sociales, porque hay una organización social fuerte que trabaja por sus derechos, y luego también pues estando en la calle. O sea, yo hace una semana y media estuve en la penitenciaría, aún no publico esos reportajes, pero estuve allá y cuando llegué, porque fui sola, lo que hice fue meterme en la fila de los familiares, ¿no? Creo que eso hay que hacer. Claro que obviamente no es que uno va y pensando que todo va a ser fácil, porque pueden realmente reaccionar de otra forma. A mí se me hizo como súper abismal culturalmente cómo son las personas allá, porque claro, me veían de arriba para abajo, ¿no? Como ella está de dónde viene. Pero después de pasar unas 5 horas ahí metida,
finalmente la gente va confiando en ti. O sea, y no lo hago porque solo porque me den información, sino porque me interesa también saber qué es lo que vive, porque eso es lo que te cambia la forma en la que quieres abordar un tema. No solo hablando de la violencia, sino hablando de sus actos también, de lo que vive. Y una vez que tú terminas un trabajo, una crónica, un reportaje, después, ¿qué sigue? ¿Cómo sigues tienes contactos con las personas de ahí? ¿Te cuentan otras cosas? ¿O cómo haces? Sí, o sea, ¿cómo le doy seguimiento a los casos? Por ejemplo, de la primera familia que escribí, que justo te contaba que eran sobrevivientes, yo usualmente voy a su local porque ellos tienen, bueno, la mamá tiene un local de comida rápida. Entonces a veces voy a verlo y le pregunto, porque obviamente son personas que siempre están cambiando de número. Y las personas presas también siempre están cambiando de número. Pero yo sí hablo con ellas, o sea, sí hablo con ellos porque además no es un delito. Es un delito que tengan celulares, sí, pero no es un delito que yo hable con ellas. Entonces sí, yo hablo casi todas las semanas, desde que comenzó la cobertura, hablar con ellas. Porque yo, por lo menos, cuando hay algún motín o pasa algo, yo me entero por ellos, no por la policía. Porque el SNAI tampoco lo hace. Entonces, y yo tampoco tengo fuentes policiales por una decisión propia. No tengo fuentes policiales como in situ que me den información, sino son las personas presas quienes me la dan. Y cuando tú haces tus trabajos, vemos que en los textos les das relevancia a las personas, no estás hablando de cosas, obviamente se habla de la violencia que viven, pero les sacas las cosas más importantes, la luz, les das una oportunidad en tus textos. Eso es muy importante para la gente que lee y lo ve diferente. O sea, a mí me alegra que se vea así, porque eso es lo que he intentado hacer, realmente. O sea, yo creo que, no creo que sea la única que lo haga tampoco, pero yo sí creo que esa es la forma en la que yo hago este oficio, en la que concibo hacer este oficio, porque yo creo que hay que dejarse mucho sentir, porque siempre te dicen, hay algo con lo que yo siempre tuve conflicto, porque nunca pude ser así, la distancia con la fuente. Obviamente, en temas políticos jamás voy a tener cercanía con absolutamente nadie, pero en este caso yo hago periodismo de derechos humanos. Entonces, yo ahorita estamos hablando de esto, pero yo también hago como periodismo ambiental. Entonces, vas a las comunidades, estás con las personas, y yo creo, sin ser activista en lo absoluto, yo sí creo que desde el periodismo uno sí tiene una bandera, y esa bandera justamente son la de los derechos humanos. Y yo creo que la única forma para que la gente entienda un poco es contando también sus historias. Y creo que eso es importante. O sea, lo que vimos en la penitenciaría del Litoral, yo vine desde la penitenciaría con varias historias. Una persona era una víctima que estaba ahí por haberle pegado a un policía y lo mataron. Otro que también consumía drogas, una criminalización de un problema de salud pública, también lo mataron. Y otras personas que pueden estar presos, qué sé yo, de 1 a 3 años y que están, digamos, rodeados de las bandas delictivas y no tienen otra cosa que unirse. Claro. Y eso hay que contarlo, porque si no, ¿cómo entiendes entonces por qué pasan estas cosas? Entonces sí, yo creo que sí es un ejercicio que a mí siempre me gusta hacer en todo lo que hago, que también he aprendido de muchos maestros, y que creo que hay que hacer, porque yo creo que las personas no son cifras frías, sino que son historias. ¿Y qué crees que le espere al país en los próximos meses con estos temas? Aparte que se habla de que sería bueno aportar armas y cosas así, que como si fuera la solución, ¿qué crees que nos pase en el futuro? Bueno, yo creo que es súper difícil decirte como esto va a hacer que el país sea armónico, porque no es así, porque siempre el Ecuador al menos siempre está lleno de claros oscuros, pero lo que yo sí pienso en cuanto a la crisis carcelaria, bueno, es que son muchas cosas, y también lo que voy a decir es parte de lo que las organizaciones sociales también han dicho. Yo creo que lo primero es que entender que no solo tienes que arreglar el sistema carcelario, sino ir a los barrios donde se conoce y donde el Estado conoce que están operando las bandas delictivas, porque son los niños, digo, las personas que antes, hace 10 años, tenían 8 años, son las personas que ahora están en la cárcel, porque hay un abandono muy fuerte del Estado. Tiene que preocuparse por hacer eso, justamente, por arreglar una crisis social y económica muy fuerte,
pero no en las zonas urbanas, o sea, por supuesto sí, aquí también, pero más bien en las zonas periféricas, en esas zonas. O sea, tienes, por ejemplo, la frontera norte, donde los niños sí están creciendo, digamos que en algo ha mejorado la situación después del asesinato de Javier Paul Efraín, pero no ha mejorado como debería. Es decir, todavía hay grupos irregulares. Y entonces, ¿qué pasa con esos niños? ¿Qué pasa con esos futuros? Porque ellos pueden ser los niños que luego pueden estar en la cárcel, ¿entiendes? Entonces, creo que es una crisis social y luego creo que es una fuerte crisis institucional, porque el Estado está fallando en seguir poniendo a policías al mando del SNAI. Porque salvo honrosas excepciones, honrosísimas, porque realmente no conozco tantas, donde hay policías hay corrupción. Y luego también hay que purgar el sistema carcelario, todo el sistema de atención integral para personas privadas de la libertad y adolescentes infractores. Se debe purgar, hacer una purga estructural, no solo a nivel operativo, sino también administrativo. Y luego también, pues yo creo que el 2x1, por ejemplo, el beneficio que había antes, yo creo que sí era efectivo. O sea, yo creo que la gestión de Correa es muy cuestionable, pero solo voy a decir un par de cositas porque yo creo que sí es importante para entender. En un principio la política de Correa, digamos, a nivel social del sistema carcelario, parecía interesante, pero luego se torció completamente. Y él indultó, por ejemplo, a 2.300 personas en su periodo. Pero esas mismas personas luego fueron reincidentes, ¿ya? Pero claro, o sea, si es que tú articulas un tema de combatir una crisis social súper fuerte y además comienzas a devolverles a las personas privadas de la libertad sus beneficios, acelerar también el tema de las carpetas para que las personas accedan a los beneficios de prelibertad, porque de hecho en la penitenciaría una de las víctimas, Leonardo González, él tenía que haber salido de la cárcel hace 5 meses, él estaba ilegalmente, porque a un juez no se le dio la gana de firmarle un acta para que salga, pero él ya había cumplido su condena. Él fue asesinado también ahí. Entonces, lo que vemos de eso son procesos súper burocráticos. Y hay mucha gente, cuando yo fui a la penitenciaría, que estaban con la carpeta exigiendo y diciendo, por favor, necesito que ya le saquen a mi hijo, porque eso bajaría un poco el hacinamiento también. Y por supuesto, mejorar servicios básicos humanos. O sea, yo no puedo creer cuando lo escuchaba, y discúlpame la indignación, escuchándole al presidente y a todo el mundo hablando de derechos humanos, cuando luego nos llegó una alerta de que no les habían dado de comer 4 días. Si es que tú tienes un contexto de violencia súper fuerte, el castigarles con no comer va a exacerbar todo mucho más. Entonces, para mí no tiene mucho sentido. Conversaba yo en esta semana con Bernardo Ordóñez, que es la actual secretaria de Derechos Humanos, que digamos que reemplaza al Ministerio de Justicia. Y ella me decía, sí, me dio una serie de acciones que están haciendo, que está muy bien, pero ni siquiera hay un presupuesto asignado para el eje social que todo el mundo considera que es lo más importante. Entonces tienes un Estado que solo es discurso y que no está haciendo realmente, concretamente, muchas cosas y tiene que fortalecerse, pero lo más importante creo que es una purga en ese sistema y una purga sobre todo de personal policial. Sí. Hemos visto en otros países que como que negocian con bandas o hago esto para que las cifras no sean tan fuertes y mi gobierno queda bien. ¿Crees que se puede pasar eso para acá? Bueno, yo creo que es una pregunta bien complicada, porque justo he estado pensando un montón en eso. Pero yo creo, o sea, yo muy personalmente creo que es una de las vías que va a tener el Estado. Yo no sé, y seguramente ustedes también saben que, por ejemplo, cuando estaba alias Rasquiña, todavía vivo, él, digamos, siempre tenían estos pactos para que de alguna forma haya orden en las cárceles, porque ustedes recordarán que aquí en este país, por ejemplo, en la penitenciaria hay un guía penitenciario para 600 personas, y muchas veces son los presos quienes lo comandan. En muchas cárceles hay esta figura de los caporales. Entonces, como que de alguna forma ellos imponen el orden. Pero si me preguntas, yo creo que no hay que negociar con las bandas delictivas,
pero cuando estás en las cárceles es súper importante que sí hables con los líderes, porque sí, así funciona. Justamente yo vengo hablando ahorita con una exdirectora nacional de rehabilitación y ella justamente me decía, tienes que hablar con ellos, porque ahorita al menos son ellos quienes están manejando las cárceles, pero hacer mucha inteligencia social también con las personas privadas de la libertad, porque a mí me sorprende que las unidades de inteligencia de la policía, de la Dirección General de Inteligencia, donde están haciendo inteligencia estas personas que tienen todo el tiempo celulares, que se supone que hay inhibidores. Entonces, ¿cómo se genera eso? ¿Cómo tienen señal y uno no tiene afuera? Tienen que fortalecer las unidades de inteligencia para saber qué están haciendo estas personas. Pero realmente yo creo que por más descabellado que suene, por más malo que pueda parecer, puede ser una vía, pero tampoco darles el poder, ¿no? Porque eso es diferente. Pero, o sea, la interacción entre los presos, pues hay que escucharles también, ¿no? Y hacerles inteligencia para que eso no signifique que las bandas lideren aquí. Pero también tienes lugares como Colombia, donde la política de Colombia, más uribista, siempre ha sido no dialogar con delincuentes, que fue una línea que, por ejemplo, el gobierno de Lenín Moreno siguió con el secuestro de Javier Paul Efraín, y ya vimos lo que pasó. Nunca hubo un intento verdadero de negociar. Y cuando pidió, por ejemplo, Elías Guacho que se libera a sus 3 hombres que estaban en la cárcel de La Tacunga, justamente para liberar a los chicos, nunca sucedió, y finalmente vimos lo que pasó, ¿no? Porque estas personas tenían total libertad en la cárcel. Claro, nosotros en este espacio queremos poner hablar de estos temas, pero también utilizar el arte. Entonces hemos buscado algunos temas musicales, de poemas, textos que hablan de desaparecidos, y nos pareció importante compartir un momento contigo una canción, unas breves estrofas de un tema de León Gieco que se titula La Memoria, y que habla justamente de este tema de los desaparecidos. Que nos parecía muy fuerte, y pensar que ocurrió en la época de la dictadura del 83 y parece tan lejano, pero vemos que sigue ocurriendo en el país. Entonces vamos a ofrecerte una pieza musical. Los desaparecidos. Este tema habla justamente de cómo la gente sigue buscando a las madres de Plaza de Mayo, siguen buscando a sus familiares, y no ha habido una respuesta, ¿no? El gobierno simplemente hace oídos sordos y deja que el tiempo pase esperando que esa sea la solución, y no es así, ¿no? Entonces León Gieco lo que dice en su texto es: los desaparecidos que se buscan de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se ocultan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, la espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la aplastan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento. Queremos agradecerte por estar aquí con nosotros, y esperemos que la situación mejore, que, como dice el tema, la gente pueda ser libre como el viento y termine la represión y las injusticias por tal vez pequeños errores o por prejuicios que tenemos, de que esto no está permitido o esto está mal. Se criminaliza a las personas hasta dejarlas que mueran. Esto es realmente terrible. Pues nada, la verdad agradecerte por el espacio, agradecer también a la producción linda que está por ahí, y yo creo que sí es importante que la gente recuerde justamente que las personas privadas de la libertad tienen derechos, y no lo digo yo, lo dice la ley, lo dice la Constitución y lo dice el Código Orgánico Integral Penal. Son personas que tienen sueños, que aún tras las rejas sueñan con tener un proyecto de vida en el Ecuador. Entonces no es que yo sea defensora de delincuentes, porque así me han dicho muchísimas veces, sino que también reconozco que no es una realidad ajena y que en algún momento yo podría estar en esa cárcel. Que dejemos de pensar que son realidades que nunca nos van a ocurrir,
sino que nos pueden ocurrir y capaz está a la vuelta de la esquina porque nunca sabemos. Y lo más importante también saber que frente al abandono estatal, nosotros como sociedad tampoco nos podemos quedar quietos. Capaz mi trinchera es desde el periodismo, pero capaz la trinchera de otras personas es ayudar. Cuando yo fui a la penitenciaría, y eso es algo que me pareció muy lindo, como un halo de luz en medio de tanto caos, llegaron 2 carros y de ahí se bajaron 6 personas, 6 mujeres y un hombre. Y estas 7 personas habían traído una olla gigante con comida, justamente para darles a los familiares que estaban ahí esperando. Y justamente decían, nosotros nos unimos a su dolor. Y claro, hablaban de Dios, de unas personas religiosas, pero quizá yo, por ejemplo, no soy creyente, pero me pareció maravilloso, porque es darle un sentido de, ok, esto no me está pasando a mí, pero quiero que sepas que no estás solo. Aprendamos un poco de esas personas también para ser país. Eso, muchas gracias. Gracias, Carol. Gracias, amigos, por su presencia aquí en Vocifrenia. Agradecemos al Literato Club del Té, que nos abre sus puertas y siempre apoya a los proyectos periodísticos y del arte. Nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo grande y hasta pronto.